Bienvenida, Nelly. Bienvenida, Olach. Gracias. Estamos en Evolution, en este espacio que nos hemos dado para encontrarnos con gente muy interesante. Y hoy estamos con Nelly. Nelly, te vamos a pedir primero que te presentes, que nos digas quién eres, qué has hecho, un poquito de tu trayectoria. Bueno, pues bien, yo soy una maestra. Soy Nelida Zaitegui, soy maestra, soy pedagoga y he hecho muchas cosas. Eso es lo que soy. Luego he estado en muchos sitios, que diferencio entre el ser y el estar. Entonces, desde mi ser maestra y ser pedagoga, he trabajado, pues he sido directora de una icastora que se publicó, he sido inspectora de educación un montón de años. Durante 14 me encargué de la formación de los equipos directivos de las escuelas públicas en Euskadi. He llevado programas de innovación educativa, el de convivencia, competencias para la vida y equipos directivos, como ya he dicho. Y finalmente llevé todo el programa de convivencia aquí en el Departamento de Educación. Y cuando ya me había jubilado, que tenía 70 años, me vuelven a llamar para, para ver si quiero ser presidenta del Consejo Escolar de Euskadi. Entonces, muy loco, pero la verdad es que volví y estuve casi 4 años, 3 años y mucho, siendo presidente del Consejo Escolar de Euskadi. Fue una experiencia estupenda porque era algo que me faltaba de conocer del sistema y ahí estuve. Y a partir de ahí, pues en este momento hago bastante formación, tanto de equipos directivos como de profesorado en general, y doy conferencias, doy cursos, pero bueno, ya cada vez estoy intentando relajarlo, pero no creas que lo tengo fácil. Pero en fin, yo siempre también digo que la educación es algo que me apasiona y que ella me dejará a mí y yo no a ella. Qué bueno. Has hecho un recorrido vital por todo el ecosistema prácticamente, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en un ecosistema para que la educación se convierta en ese elemento, en ese factor que le dé como vida, ¿no? Mira, lo primero que tiene que haber, a mi juicio, es que demos a la educación la importancia que tiene. Entonces, si las familias tuvieran claro para qué educamos, si hubiera una comunicación real entre las familias y los centros y ambos supieran para qué estamos educando y cómo entonces supone implicarse todos y remar en la misma dirección, o de lo contrario cada uno hace por intuiciones, por lo que se nos ocurre, pero no hay un planteamiento serio, y eso sin contar con que hay tres elementos fundamentales en esto, y uno son las familias, es un elemento clave, fundamental, el sistema educativo formal, además la escuela como tal, pero luego está todo el entorno, y ahí el papel de los ayuntamientos, por ejemplo, es fundamentalísimo, que los ayuntamientos asuman una responsabilidad. En toda Europa pasa, excepto nosotros, o sea, pero hay países de Europa donde se contratan los directores de los centros, a las direcciones de los centros, donde se trabaja directísimamente con las escuelas, tal. Aquí tenemos unas limitaciones grandes, legales, que nos permiten hacer cosas en los ayuntamientos, pero así todo, dentro de lo que hay, se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo. Yo insisto últimamente muchísimo que se hable de educación todo el tiempo y a todas las horas, que se hable en la prensa, en los medios. No sé, me llaman de la radio y a veces, sí, sí, voy para que hablemos de educación. O cuando me piden, ¿escribes un artículo? Sí, sí, escribo porque hay que hablar de educación. Y la educación es lo que va a transformar el mundo. Mira, si queremos un mundo diferente, si queremos una sociedad diferente, más justa, más solidaria, más sostenible, lo que queráis, pero si queremos eso hay que empezar por cómo lo construimos desde abajo, teniendo claro que educamos para hacer personas que estén bien primero, con un tema de bienestar fundamental, que la gente esté bien, siguiente, que esté bien yo, que esté bien el otro, que juntos cuidemos la casa común. Entonces todo eso requiere que hablemos de educación y hablemos mucho y que cada palo aguante su vela, porque aquí a todos nos toca. O sea, al sistema educativo le tocan cosas al profesorado, le tocan cosas a los centros, tocan cosas a las familias y tocan cosas a los agentes sociales. Yo creo que ahí el tema de los agentes sociales es un tema muy importante y que todo eso tendría que ser armónico, que todos fuéramos en la misma dirección, ¿no? Creo que por ahí es por donde, si queremos que la educación tenga impacto, hace falta un parón. ¿Qué mundo queremos? Lo primero es, ¿qué mundo queremos? ¿En qué sociedad nos gustaría vivir? ¿En esta que estamos viviendo? Insolidaria, exclusora, o sea, miles de... ¿O qué? Si queremos eso, ¿cómo lo preparamos? O sea, si no transformamos, seguimos repitiendo. Piaget decía que una de las cosas fundamentales en educación era
que, que crear personas críticas, que pensaran, personas creativas, que no repitieran lo que otros habían hecho, otras personas habían hecho, sino que fuera algo nuevo. Por eso a mí cuando el otro día estoy con vosotras en aquellas jornadas y me encuentro con gente joven, gente con unas ganas, pues yo también salí retroalimentada de allí. Yo me quedé todo el día hasta que fuisteis, porque me gustaba muchísimo en el grupo de trabajo que yo estuve, gente joven, o sea, dicen unas cosas de un fundamento, y dije yo, sí señor, es que por aquí tienen que ir las cosas. Por eso cuando me llaman de cosas de jóvenes, voy encantada, porque los jóvenes es ahí. No es porque sean la esperanza, sino porque tienen las ganas, la energía como para intentar transformar esto. ¿Qué condiciones podemos poner o tendríamos que poner en marcha para cambiar el chip y para generar espacios o situaciones, condiciones para que esto pase? O sea, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacerse preguntas. Pero hacerse preguntas en la familia. A ver, yo creo que hay que generar redes. O sea, aquí, por ejemplo, desde la escuela, no puede ser que las familias sean clientes o usuarios. No, no, las familias son parte de la comunidad educativa, son parte fundamental. Puede haber que las familias no quieran participar o no quieran asumir esa responsabilidad, o que los propios centros tengan mucho miedo a que las familias interfieran, entren y, en fin, no sé. Ahí se dan muchos miedos y por ambas partes, ¿no? Pero luego está el elemento del entorno. Hoy día educamos en la familia, las familias tienen un papel fundamentalísimo, tienen la escuela, por eso tienen que ir de la mano. No puede ser que en el proyecto educativo una familia se vaya a un centro sin conocer el proyecto educativo. Tiene que saber cuál es el proyecto educativo de ese centro, porque ese es el proyecto educativo que tiene que ser de mi familia. Y si no estoy de acuerdo en alguna cosa, tengo que intervenir para que eso se ajuste y participamos y hablamos. Y luego que la inteligencia colectiva, y luego cuando somos muchos, cuando pensamos muchos, pues es mucho más rico que cuando piensan uno, piensan dos, ¿no? Entonces ahí dar posibilidad de reflexionar sobre eso en las familias y en la escuela. Pero luego viene lo de la calle. ¿Y la calle qué son? Son las redes, porque la calle tiene un sentido amplio, es el barrio, la zona donde vives, y tendría que ser desde donde en los ayuntamientos se juntaran, o sea, llamaran a todas las direcciones de los centros y dijeran, vamos a ver, ¿qué educación? ¿Para qué educamos en eso? ¿Cuál es nuestra situación concreta en este pueblo, en este barrio, en esta zona? En esta comunidad. En esta comunidad, ¿qué queremos? Y ahora, ¿cómo todos vamos haciendo es lo que te decía antes, ¿no? Que como cada uno va haciendo aquello que le corresponde, pero yo creo que para eso hace falta espacios de encuentro. ¿Qué te voy a contar? Pues hacer un open space o un proyecto, o sea, con familias y con profesorado todos juntos, organizarlo desde el ayuntamiento, ir generando preguntas, sobre todo preguntas. Para mí el tema es que la gente se haga preguntas. Yo suelo insistir muchas veces que yo esto es lo que pienso, pero estoy dispuesta a cambiar de opinión si me das razones para ello. O sea, lo cambio, ¿eh? Y en mi vida he cambiado muchas veces y creo que eso me ha llegado, o sea, es lo que soy en este momento, pero no soy lo que cuando tenía 20 años. Qué Evidentemente he ido aprendiendo de del otro, y yo siempre digo, eso es lo que yo veo, pero si me das mejores argumentos que los que yo tengo, yo cambio de opinión, ¿eh? O sea, no, ahora, dame argumentos, porque yo también tengo que tener claros cuáles son los míos y por qué pienso eso, ¿no? Si no vamos juntas, si no vamos trabajando en la misma línea o sea, en los tres aspectos, no vamos a avanzar, seguiremos dando vueltas. Luego hay muchos intereses de tipo ideológico, de tipo económico, porque nos vamos a engañar, y esas cosas dificultan muchísimo. Pero hacer eso, por ejemplo, Nelly, es tener una ciudadanía mucho más crítica y menos influenciable o menos manipulable. Hay que implicar a las familias, pero también veo que es bastante complicado por todo el tema también que hemos dicho de la condición económica, la condición ideológica, que creo que muchas veces dificulta, ya tienes gente que te va poniendo trabas. Entonces yo quiero que nos cuentes algún ejemplo de cómo aterrizar todo esto que nos has comentado. Eso es cierto. Hay veces que las familias quieren que las cosas continúen como están porque es lo que conocen y eso les da mucha seguridad. Aunque sepamos que no funciona, es increíble. Un amigo mío decía que hay gente que prefiere seguir siendo útil en lo inútil antes de pasar por una cierta inutilidad para hacerlo útil. Y eso a veces con las familias ocurre. Por lo tanto, es fijarse en el aprendizaje y en función de eso, qué enseñanza hacemos. Entonces, quiero decir que las cosas tienen que ir por ahí, pero por ejemplo, tú me pides ejemplos concretos. Pues mira, yo recuerdo en Asturias cuando llevé los contratos programa, consistía que cada centro, aquellos centros que querían, hicieran un proyecto de transformación del centro
Y entonces les daban un dinero, podían incluso contratar a alguna persona, luego les ponían asesores, que es lo que yo hacía en aquel momento, para tener con ellos reuniones periódicas, unas de formación, otras de mentoría, para conseguir que aquello siguiera adelante, ¿no? Recuerdo de un centro, en Navia además, que hicieron todo un proyecto de plantearse una metodología mucho más activa, mucho más desde el aprendizaje, y decidieron quitar los libros de texto. Ajá. Entonces, cuando decidieron quitar los libros de texto, porque bueno, pues pensaron, no, vamos a trabajar de otra manera, vamos a hacer tal. Yo les dije, ojo, si vais a quitar los libros de texto, lo primero hay que informar a las familias muy bien de qué vais a hacer sin libros de texto. Porque a la familia también hay que... Y eso es un tema de transparencia, de una gobernanza más transparente, más participativa también. Entonces recuerdo que me dijeron, se lo dices tú. Vale, en una de aquellas veces que yo fui, pues bueno, reunir a las familias y entonces les comentamos que vamos, entonces bueno, yo dije, el contrato programa está en un estudio de transformación, el profesorado ha considerado que los libros de texto van a ser de otra manera, bueno, pues se va a trabajar de otra forma, por lo tanto, y veías que la gente había un, ¿cómo dices? Entonces, ¿cómo controlo yo lo que saben, lo que no saben, lo que hacen y lo que no hacen? Vale. Allí se generó un... Sí, hubo una especie de ¿cómo? Y entonces yo tuve que explicar que se sustituía por una metodología activa, que había otros tal, pero claro, entonces, ¿y el dinero que nos han costado? Bueno, a ver, estábamos acabando el curso, era para el curso siguiente, pero con quitar aquello, pero espera, que no fue interesante hablar a las familias. Entonces dijimos, ¿qué os daría a vosotras? En primer lugar, que el profesorado os cuente qué van a hacer. Porque da seguridad, las familias son parte de la comunidad. Y si quiero además que esos principios en que vamos a trabajar la autonomía, que lo sepan para que también en casa se trabaje eso. Bueno, pues ahí fue muy bueno, porque después de explicar a las familias qué es lo que les daba miedo, cómo les resultaba aquello, ellas nos fueron diciendo, claro, pues, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues lo solucionamos. Claro, buscamos la manera de que todos pudiéramos. Entonces, ¿qué ocurrió? Eso con las familias, los chicos y chicas. Estaban en la escuela, como no hacían fichas y como no tiraban de libro, decían, profe, hoy no hemos trabajado, hoy no hemos hecho nada. La idea de producir cosas, que es rellenar una ficha, pero parece que es algo tangible. Entonces no hemos hecho nada. Entonces, claro, llegamos a este acuerdo y era todos los días, 10 minutos antes de acabar la sesión del día, paramos y decimos, bueno, vamos a ver, hoy qué hemos hecho, qué hemos aprendido. Vale. Y nunca había deberes en el sentido, pero mañana vamos a trabajar tal cosa y entonces pregunta en tu casa sobre ese tema, habla con tu padre, con tu madre, con tu abuela, porque a veces eran... Y con todo eso, mañana vienes y empezamos sobre eso. Se implicó a las familias en el proceso de aprendizaje, se dio confianza y entonces aquello funcionó. Era un aprendizaje que se retroalimentaba, ¿no? Claro, porque ahí había, y se implicó a las familias. Entonces luego aquellos hacían reuniones periódicas con las familias y se preguntaba, ¿cómo van las cosas? Y algo decía, pues esto es más complicado que antes, porque yo antes hacía 2 fichitas, miraba y ya está. Pero es que ahora quiere que hablemos. Fíjate, en este momento con el tema de las redes, que no se habla, no se habla con los críos, no hay momentos de charlar, de jugar, de estar juntos. A ver, no voy a decir en todas, cuidado, o sea que también hay gente que lo hace muy bien. Se ha perdido la tendencia. Pero se ha perdido esa tendencia a estar juntos, cada uno con sus aparatos, con sus cosas. El encontrar momentos para... Yo estoy en este momento mentorizando 6 centros que están en proceso de transformación, ¿no? En todo el estado, tengo lo hago online. Y entonces ahí tengo gente que está haciendo cosas pero que interesantísimas. Por ejemplo, hay una en Jaén, en Úbeda, que están haciendo todo un proceso de encontrar espacios para que las familias hablen, jueguen e interactúen, y tienen una maleta de juegos que se llevan a casa, están una semana esos juegos y esa semana la familia tiene que jugar. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, ahí nos dio buen resultado. Esto de los juegos yo creo que también va a dar, estamos en ello. Hay movimientos mucho más grandes. El movimiento de ciudades educadoras, que eso salió en el 90 en Barcelona, y que ahora hay una red, pero después hay una aquí que a veces vamos a buscar cosas a no sé dónde. Eso nació en Barcelona, aunque ahora está en todo el mundo. Pero hay otra que son el 360, que se llama en Barcelona, en Cataluña, perdón, que es cómo los ayuntamientos se implican en educación, que eso es interesantísimo, y trabajan junto con los centros para todo ese alumnado más vulnerable que no iría a las colonias, que no se quedaría en las extraescolares. Ese movimiento de 360 implica que los ayuntamientos y las escuelas van detectando necesidades, familias, alumnado,
tal, y montan actividades para atender a todo ese alumnado más vulnerable, sin que cueste dinero, de una manera muy inclusiva. Entonces, claro que hay experiencias que funcionan y que se están haciendo. Bueno, nos has puesto así con un ejemplo, ¿no, Lach? Sí. Varios así, han ido concatenándose y demás. Pero una de las preguntas clave que tenemos siempre es ¿quién hace eso? O sea, ¿qué características tiene que tener ese agente de cambio, esa persona o personas que hagan que las cosas empiecen a pensar de manera diferente? Mira, en primer lugar, posibilitando que la gente se reúna. Siempre hay 2 o 3 personas tremendamente proactivas, que ven los problemas y además vienen con soluciones. Siempre hay gente creativa que sabe salirse del marco, que es propositiva, ¿no? Que va proponiendo gentes. ¿Cómo detectamos a esa gente? ¿Cómo hacemos? Pues yo creo que generando redes de aquellas personas que quieran transformar, junto con que sean más en un municipio o en un o en un pueblo, y el ayuntamiento puede dinamizar eso. Mirad, los elementos de transformación, por lo menos en educación, y me imagino que en todos los demás, ¿verdad? Pero hay 3 cuestiones. Las medidas macro, que puede ser lo que un ayuntamiento, un gobierno, un no sé quién propone, es decir, planes de trabajo, recursos, formación, todo eso que le correspondería al Departamento de Educación a la Administración Educativa. Siguiente, ese es el macro. Pero luego viene el meso, una cosa en la mitad, que esos son los centros educativos. Ahí hay porque la unidad de cambio son los centros educativos. El centro como unidad de cambio es el que tiene que plantearse. Nuestro plan educativo, el proyecto educativo de un centro es fundamental, es nuestra constitución como centro. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras metodologías? ¿Cómo vamos? Todo eso que es fundamental hay que definirlo a nivel meso, el centro como tal, con la participación de la comunidad educativa, es decir, de las familias, del profesorado, y dar voz al alumnado, que no siempre yo, sobre todo en los institutos, suelo decir, hacéis todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No entiendo nada. Yo creo que el tema del bienestar, el tema del cuidado en este momento son 2 claves fundamentales, pero tanto en la familia como en la calle, repito, te voy a volver a aquello, como en los... A ver, lo que pasa es que vivimos en el mundo que vivimos. Violencia, fake news, mentiras, bulos, o sea, todo eso que te obliga a estar continuamente con los ojos abiertos, ¿no? Y decir, espera, a ver por dónde me viene, esto qué significa, qué quiere hacer. Pero asumiendo que eso es así, plantéate tú, ¿qué puedes hacer para que este mundo sea mejor? Pero en tu relación con tu familia, con tus amigas, con tu clase, con tu profesor, ¿tú qué aportas? ¿Qué valor añadido aportas tú para que este mundo esté mejor? Y no hace falta hacer la gran revolución, que yo antes era de esas. O sea, quiero decir, que eso de Freire, que yo decía, ¿cómo que vamos a esperar que otros cambien el mundo? Lo cambiamos nosotros, claro, si éramos de peleas. Pequeñas cosas, pequeñas transformaciones son las que consiguen cambiar el mundo. Pequeñas transformaciones, pero todos a la vez. Vale. Preguntas. Enseñar a la gente a hacerse preguntas. Y ya sé, las preguntas duelen, claro, pero es que ¿qué queremos? ¿Gente muerta o queremos gente viva? ¿O queremos gente que se sienta en el mundo, que estoy aquí, que sirvo para algo y que tenga... me obliga a preguntarme. Pues que lo de pensar parece que agota. Es que si no pensamos, no sé para qué queremos la cabeza. Qué bueno. Vamos. Yo quiero abordar un tema que seguro que tienes opinión, Nelly, las dinámicas de poder. O sea, de yo más, tú más, ¿quién tiene que ponerle el cascabel al gato? Y entran los egos, por un lado, en todas estas dinámicas de poder. En educación entra mucho el tema de las competencias, quién tiene competencias y quién no, y eso también genera dinámicas de poder que ponen el palito en la rueda o, si se hace bien y tenemos esos agentes de cambio, ayudan a ir haciendo dinámicas transformadoras. ¿Cómo abordamos esos temas? Bueno, vamos a ver. Valls, un inglés, hablaba de la micropolítica en la escuela, porque en la sociedad la tenemos bien clara, pero hablaba también los elementos de poder dentro de un centro, ¿no? Ser docente hoy es estar al servicio del alumnado, acompañándole en su proceso de madurez, facilitándole todos los procesos de aprendizaje. Estás al servicio de tu alumnado para hacerle crecer, para hacerle que aprenda más, que aprenda mejor, pero sí es verdad que el tema del poder, ahí tenemos que colocarnos de verdad para qué sentido tiene, yo para qué estoy. Podríamos preguntar qué ocurre con los agentes sociales. Me da igual que el futbolista, el deportista, no sé qué, pues que son modelos sociales. Y a eso habría que decirles, oye, que te están mirando todos los jóvenes y que les quieres ser como tú, Ojito como eres, la responsabilidad que tienes de ser un elemento público.
sí, sí. Entonces, eso por una parte. Los influencers, aquí te Bueno, han faltado los sí, influencers. no, de eso sí iba a hablar ahora, de los vale, influencers, vale. que cada uno se le ocurre influir en unas cosas. ¿Qué modelos somos? ¿Pero qué modelos son los influencers? ¿Qué modelos son toda la gente que es visible? Pero también viene el tema que te has comentado antes, Olach, ¿qué modelos somos de padres y madres? ¿Y qué modelos? Porque hoy nuestros alumnos y alumnas aprenden por lo que nos ven hacer, no por lo que les decimos. Alguien tenía una frase que decía, es tan grande el ruido de lo que hacemos que no les permite oír lo que decimos. Se quedan con el modelo. Es que eres tú lo que te ven hacer a ti. Entonces, el alumnado aprende fundamentalmente por imitación, o sea, por lo que ve hacer. Ejemplo, ¿no? El ejemplo. Y entonces ahí es ser modelos, el tema del modelaje, tanto en la familia como, bueno, pues ya no voy a hablar de los políticos, porque mejor lo dejamos. Que había unas cosas en las sesiones del Parlamento, en la violencia que están, de insultos, de además descalificaciones, de argumentos pobres que no enseñan a pensar, quedándose en frases hechas, en estereotipos. El otro día leí una cosa de José Antonio Marina que decía que los estereotipos son virus mentales. Y yo, sí, señor, son virus mentales. Porque nos quedamos con esos estereotipos que ya nos... A ver, pero aprender a pensar es fundamentalísimo. Y eso hay que hacerlo en la escuela, hay que hacerlo en casa. Y hay que educar a la ciudadanía en la responsabilidad, en sentir que esto es de todos. Por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, el montar cosas donde la gente se reúna y a ser posible muy diversa. No te hagamos burbujas de esas donde todos pensamos igual, qué maravilla, pensamos todos igual, entonces, y nos vamos todos a casa tan contentos. Nadie te cuestiona, y ya está. No. Y yo creo que en educación y en innovación, nos quedamos en el diagnóstico, nos quedamos en quejarnos, pero no nos vamos al siguiente paso, ¿no? Hay como mucha resistencia también decimos, hay que innovar, hay que transformar, hay que emprender, pero luego realmente no damos las facilidades, no lideramos esa formación tan emprendedora y tan innovadora. Entonces creo que también es muy importante tener buenos líderes que precisamente te dejen volar, te dejen crear y te dejen pensar. Y se apoye además eso, claro. Evidentemente, esa es otra de los miedos y de la salirte del marco. Claro. Y solo se pueden cambiar las cosas pensando fuera de la caja, eso ya lo sabéis, ¿verdad? Luego es el miedo y la resistencia al cambio. A ver, la gente, alguien decía que el único cambio que las personas agradecen es el cambio de pañales. Todos los demás cambios, pues son cambios que nos cuestan y que me sacan de mi zona de confort y que me colocan en una tesitura de aquello que decíamos que no sé hacer y ahora tengo que aprender a hacerlo. Los cambios, hay un primer momento de resistencia al cambio, de no es negar la necesidad de cambio hasta que aceptas y entonces empiezas a pensar cómo, ¿no? Eso es verdad, pero luego está el tema de la creatividad. Entonces eso en las escuelas habría que trabajar muchísimo la creatividad, pero la creatividad no es hacer dibujos bonitos, no es hacer no sé qué a la pinta, no, la creatividad implica saber muchas cosas y ahora buscar esa respuesta justificada. Claro. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que vivimos en un mundo de la inmediatez, que yo puedo decir cualquier barrabasada, lo primero que se me ocurre, lo cojo, lo digo, y me quedo tan ancho. Y dices, un momento, espera, ¿quieres parar un poco? Entonces, eso que dices, ¿qué sentido tiene? ¿En qué lo justificas? Y no sé qué. Vale, pero ahora, ese es un problema, cierto. Porque es verdad, los hay. Y eso con el alumnado en la escuela. A ver, 3 propuestas. Cuando dicen, no, porque ¿cómo lo harías tú? Dame propuestas. Porque aquí todo el mundo puede ser el presidente del gobierno, lo critican al otro. Digo, ponte tú, yo que he estado en la administración y he visto las cosas. Digo yo, lo complejo que es eso, menudo papelón que tienen, a ver cómo lo resuelven, porque es complejísimo, son muchísimas las variables que interfieren. Vamos a ver, no, nosotros somos, a problemas complejos damos soluciones sencillas. Oye, esto ya no puede ser. ¿De qué estamos hablando? Sí. Entonces hay que empezar a que nuestros chicos y chicas aprendan a pensar en la complejidad. Por eso, a esta protesta, dame 3 propuestas. Y luego hay que hacer proyectos, que claro que hay que hacer un proyecto. Un proyecto facilito, uno sencillito, hay que hacerlo en común. Y en todo eso que la sociocracia, por ejemplo, que conoceréis, todo el tema de sociocracia, pues va llevando a eso, como no se puede llegar a consensos, pero se puede llegar a tomar decisiones por asentimiento. Yo no puedo consensuar posiblemente con alguien muy diferente a mí, que nos pongamos de acuerdo, pero sí podemos decir, si no tengo más razones para aceptar, si tú no me das más razones o no tienes más razones para aceptar, entonces tienes que aceptarlo. Es aceptarlo por asentimiento, bueno, tengo que asentir. Pero eso implica entrar en profundidad en los temas. No podemos pasar por la vida así, ¿eh? No, hay que bajar. Hay que bajar y empezar las causas de las cosas, porque solo desde las causas, solo atajando las causas podemos cambiarlos. Si atajamos el síntoma, incrementamos la enfermedad y matamos a la gente. Y no participan. ¿Por qué no participan?
¿Por qué no pasa eso? Y al quinto por qué se suele acercar al quinto, te sueles acercar a la causa. Yo creo que hay un pensamiento profundo al que no nos podemos sustraer. De verdad que creo que va por ahí. ¿Cuáles crees que son los desafíos a los que los jóvenes nos enfrentamos hoy en día? Pues mira, el primer desafío que los jóvenes os enfrentáis es a no dejaros manipular. Vais a tener tanta influencia de las redes, de los medios, para que cada uno te quiere llevar a donde te quiere llevar, que para mí la más grande es la necesidad de crear un pensamiento crítico y una opinión personal elaborada seriamente para vivir en el mundo. Creo que ese es el fundamental de todos, porque si no vais a ser carne de cañón, os van a llevar donde quieran. Y son muy listos, cuidado, que el enemigo no es tonto. O sea, que sabe mucho de neurociencia, sabe mucho de sentimientos, que nos cogen por ahí todo tan... De comportamiento, los sentimientos, ¿no? Están aquí arriba, cuidado. Yo cuando voy digo, no, espera, vamos a pensar. Y pensamos también con el corazón, ojo, que lo de cordial viene de cor cortis, el corazón, ¿vale? Entonces, yo creo que el reto fundamental es que tengáis un pensamiento propio, porque vais a tener unas influencias increíbles para llevaros donde os quieren llevar. Vale. El más importante de todo. Podríamos hablar luego, ese pensamiento crítico, o sea, la necesidad de sentiros miembros activos de la sociedad, que esto lo cambiáis vosotros, lo tenéis en la mano, que sois vosotras quienes vais a cambiar esto. La actividad, los que vais a transformar el mundo, sois vosotros, perdona, que alguien tiene que hacerlo ya de una vez. Venga, Vale. más. ¿Y crees que el sistema educativo actual puede realmente prepararnos para eso? Pues el sistema educativo actual, tal y como está, no. No. No, tal y como está. Porque del dicho al hecho, o sea, el papel lo aguanta todo, ¿vale? Puede haber grandes declaraciones, leyes, no sé qué, pero aquí al final lo que importa es lo que se hace en las manos. Es el triángulo de las Bermudas que llamo yo. Hay que saber, tener claro qué tenemos que hacer, un buen conocimiento pedagógico, psicológico, de todo tipo. Tengo que tener el interés y las ganas de transformarlo y ahora tengo que llevar a las manos, porque si esto no se da, no transformaremos nada. Y el sistema educativo necesita un cambio muy importante. Y es verdad que tengo que reconocer que hay gente haciendo cosas muy importantes dentro de las escuelas, pero no es general. Todavía no podemos hablar del sistema, podemos hablar de experiencias determinadas. Y hay gente haciendo cosas realmente interesantes, de verdad, transformando centros, pero como sistema y en general yo no diría, todavía si vemos al alumno como va con las mochilas llenas de esto, lo otro, todavía no. Vale. Y luego, ¿qué papel juega la educación emocional en la formación de los jóvenes? El tema de la educación emocional a mí me parece que es muy importante, pero muy importante, pero hay que hacerla muy bien. Porque, a ver, que yo conozca mis emociones es importante. Cuando yo hablaba del cuidado, yo tengo que saber cuando estoy triste porque estoy triste, cuando estoy triste porque lo estoy, pero no es para quedarme en el sentimiento ahí regodeándome, no, es para ver cómo regulo yo eso. Porque conocer mis sentimientos es cómo los regulo. O sea, yo puedo estar muy cabreada en un momento y tener pero eso no me permite ni tirar muebles, ni llamarle a no sé quién, no sé qué cosa, ni hacer lo otro. Yo tengo que ser consciente de eso y tengo que decir, espera un momento, ¿cómo me regulo? ¿No? O sea, la educación es conocer las emociones, saber cómo nos sentimos y las consecuencias que eso tiene, además, todo lo que quieras, pero es para aprender a regularlas, para aprender cómo las manejo. Y es verdad que últimamente se ha dado más importancia, y a Dios gracias, yo creo que eso es bueno. Pero hay que trabajar cabeza y corazón, porque eso que me pasa, cómo lo regulo, es al final el tema de la autogestión. Eso es en la adolescencia. La adolescencia para mí es una edad preciosa, preciosa, porque es verdad que son todas las primeras veces, como tú dices. Pero mira, el tema de la adolescencia no es tanto un cambio hormonal, como todo el mundo dice, no, es que tiene la hormona subida, no, tiene la neurona tocada. En la adolescencia se produce un cambio neuronal como no se va a volver a producir en la vida. Se podan aquellas cosas de niños que ya no nos sirven y empezamos a construir un cerebro de adulto, mucho más complejo, mucho más rico, mucho más... Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento es cuando no tenemos ni idea de cómo funcionar. Yo leo a mis chavales y chavalas, eso que os comentaba que estaba hasta el año pasado trabajando, eran gente de 15 años, 15, 16, en fin, gente con mucho bagaje y no, pues en fin, con mucha problemática, ¿no? Majísimos, por cierto, todos y todas. Pero fíjate, yo les decía, estás acostumbrado, eso lo decía José Antonio Marina, estás acostumbrado a conducir una bici, que bien te andabas tú con la bici, lo que te decía tu madre, tu padre, todos bien, y de repente ahora tienes un Ferrari. Un Ferrari, porque puedes
andar, tienes posibilidades todas las del mundo, pero como no aprendes a conducir bien ese Ferrari, te vas a bollar, no ya a bollarte, matar a alguien, irte tú por un barranco, no sé cuánto. Por favor, ahora es el momento de que aprendas qué te pasa y cómo lo regulas. Ahora eres tú el dueño de tu conducta, cómo te regulas. Y ese es el aprendizaje. Y evidentemente para eso hay que escuchar mucho, mirar con atención en las familias, que justo es... Había un libro de un amigo mío que decía, quiéreme cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. Entonces, el tema está en eso, en que ahora, porque estoy tan revolucionado, no tengo, pero él tiene que ser consciente de que está revolucionado. A ver, tienes que ser tú consciente. Es que es normal que te pase, cariño, todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado. Y además encima es cuando tú no te fías de los mayores, porque te han mentido, porque no tienes no sé qué. Vale, venga, pero espera, habrá alguien del que sí, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ahora necesito mucho tiempo y mucha conversación y mucho escuchar y mucho mirar, pero mirar de verdad, de mirar lo que hay más allá de la nota y mucho más allá del aprendizaje. ¿Qué le está pasando a esta? ¿Qué tiene? Ahora hace falta tiempo y querer acompañar, es con lo que yo hacía antes, que es cuidar y acompañar en ese proceso. Se viene con este momento, ojalá, los adolescentes me parece que son, o sea, la gente adolescente es riquísima y tiene una de matices y de posibilidades que no veas. Ahora, son miuras, tienen mucha fuerza. No hay que escuchar y devolverles una imagen real de lo que le está pasando. Porque los míos, cuando sabían que era el Ferrari, pues sí que era muy gracioso. Yo tenía más cosas cuando, por ejemplo, ellos tenían un grado de impulsividad increíble, ¿no? Ante nada, bueno, se pegaban, bueno, que era una cosa tela. Entonces, espera un momento, cuando tú te sientas así, nos paramos y hacíamos 4 respiraciones. 1, 2, venga, ahora entrar, salir, no sé qué, esperar, volvemos a empezar, venga, otra vez, no sé cuánto, venga, 4 respiraciones. Y una vez una le pegó a otra, que la llevó un cachopelo, bueno, fue una cosa terrible, y le va donde la directora y dice, pero tía, dice, yo he hecho lo que ha dicho Nelly, he hecho las respiraciones, pero así todo, o sea, fue donde ella, que tampoco hay recetas. El impulso no. Pero ese grado de refrenó. impulsividad, claro, bueno, pero ya yo les decía, a ver, pues haz cosas de esas, pero para que tú seas responsable de tus actos, porque al final en la inteligencia emocional es que hay una cosa que hay que aprender, y es que tú eres responsable de tus actos, lo que tú haces es tu responsabilidad. Entonces no es que, no, es que bonito, tú eres responsable. Y desde ahí, por eso nosotros ahora trabajamos mucho todo el tema de lo que es restaurativo en las relaciones, más que castigar. Más que punitivo, ¿no? Más que punitivo. Hemos cambiado esa filosofía punitiva de la haces, la pagas, por otra vez, la haces y aprendemos. ¿Qué has aprendido de esto? Y entonces hay que oír las partes, qué ha pasado, qué querías conseguir, cómo fue ayer, qué pasó, cómo lo ves ahora, cómo lo solucionamos de cara al futuro. Pero claro, eso requiere tiempo y personas que sepan y que quieran. Porque a los adolescentes hay que quererles mucho, ¿eh? Porque se lo merecen, pero... pero cuesta a veces. Es un verdadero placer. Bueno, chicas, si os sirve para algo, encantada. Te invitaremos a volver cuando esté ese libro fuera. Pero es un libro de preguntas. Pues aquí nos encantan las preguntas y son las preguntas, respuestas. O sea, nada más. La respuesta tú sabrás. Bueno. Porque el tema está en que no nos hacemos preguntas. ¿Qué sociedad queremos? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Cómo preparamos a la gente para ese mundo? Pero claro, fíjate, es que estamos preparando gente que no sabemos y que no tenemos ni idea. Es que el reto también es tela, ¿eh? Sí. Gente que no está preparada, que tiene que preparar. Sí, pero yo creo más que preparar, lo que tenemos que hacer es, por eso es lo importante son las preguntas. Busca tus respuestas, hazlo tú. Venga, y yo estoy aquí, te acompaño y te miro. Pero tú hazlo. No, tú lo haces, es tu responsabilidad. Porque la responsabilidad es vuestra. Yo cuando pienso que voy a hacer el año que viene, todavía no hago 89, 79, siempre me pongo los 80, soy una rápida. Y cuando digo, con 80 años, ¿qué voy a decir? ¿Y qué? Pero puedo decir, no, mirar y venga, animar, venga, que es vuestro tiempo. Y es lo que os toca, majos, es lo que os toca. Que a veces nos tocaron otras cosas.